Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. El día ya se ha terminado, así que nos toca acudir a la bolsa mágica, que todavía sigue siendo una bolsa de mierda. Pero bueno, vamos a saber qué es lo que nos espera pues el día de mañana. Pepín también está ansioso. ¿A qué sí, Pepín? ¿Tú también quieres? Pepín todo agresivo, Pepín todo agresivo. Uy, qué travieso. Son los nervios de saber qué nos depara mañana. Bueno, no esperemos más y vamos a ver qué es lo que nos toca. Ya tenemos papelito. A ver qué toca. Oh, me gusta. Ver la Sagrada Familia de noche. No se ve muy bien porque creo que se me estaba quedando ya sin tinta el boli cuando estaba escribiendo. Pero mira, me encanta. Bueno, a ver, también es un poco incongruente, pero todo lo que he puesto me gusta. O sea que... Pero, jolines, me hace especial ilusión y bueno, ya os contaré por qué. Así que pues nada, pues mañana vamos a ver la familia de noche y vamos a tener que esperar todo el día. Pero bueno, la esperanza no merece la pena. Así que pues nada, a dormir. Buenas noches. Bueno, para lo que nos ha tocado hoy, hemos tenido que esperar todo el día y salir de noche, porque si no era un poco complicado, pero bueno, ahora como anochece súper pronto, tampoco hay mucho problema. Y lo mismo que el otro día, si es que hay mucho tirón, la culpa no es mía, sino del bichito que está allá, ahora mismo está apagado. Creo que más que el hecho de verla iluminada, lo que tengo es ganas de verla en general, ¿sabes? Porque hace un montón que no voy por aquella zona. Ya de hecho, pues sí, ya no estoy en Barcelona y entonces pues obviamente no lo veo lo mismo que lo veía antes, con el tema del confinamiento, que este año he venido pues a veces las puedo contar por los dedos de una mano y tal. Y luego aparte que es como cuando estaba aquí, es ese tipo de sitios que los tienes al lado de casa, que al final es como bueno, los das por hecho y no los estás en falta pues hasta que no los ves. Y bueno, es una tontería, pero bueno, es una imagen la verdad bastante bonita y tal, y el paseo hasta llegar allí está muy bien, así que creo que os va a gustar bastante. Vamos a empezar por la parte de arriba de Avenida Gaudí, justo donde empieza el Hospital de Sant Pau, y vamos a recorrer toda Avenida Gaudí hasta llegar finalmente a la Sagrada Familia. Para los que nunca hayáis estado en Barcelona y no conozcáis esta avenida, la verdad es que, jolines, hasta antes del confinamiento era un punto súper importante y siempre estaba repleto de gente, porque mira, todo lo que veis, todo el centro es peatonal y a los lados hay pues sitios para comer, beber, tiendas y tal. Ahora mismo, como podéis ver, está como súper desierto, obviamente porque bueno, también es de noche y se ha juntado con el tema del COVID, que por desgracia hay un montonazo de sitios que está cerrado y entonces claro, no se ve igual que antes. La verdad es que es una pena y la verdad es que te hace sentir súper triste porque era vida. De hecho, incluso me hace muchísima gracia porque aquí tiene la gente la costumbre de estar incluso en la terraza en pleno mes de enero, con el frío que hace, pero todo el mundo en las terrazas. Y es que al final te das cuenta de que las terrazas son vida y el verlo así ahora, aunque sea de noche, es súper triste. La verdad es que pasear por aquí siempre es un gustazo, pero sobre todo da mucho en primavera, porque claro, pensar que está todo rodeado de árboles, entonces claro, cuando empieza el buen tiempo, que empieza a florecer, a salir las hojas y todo eso, claro, todo lo de arriba queda cubierto, aparte de que con el calor da una sombrita maravillosa, se ve todo verde, frondoso y súper.
y súper, súper bonito. La verdad es que todo tiene su encanto, pero mi época favorita yo diría que es bien primavera y otoño, cuando empiezan a caer las hojas, que se ve también súper, súper bonito todo. Como podéis ver, no podemos continuar la avenida toda recta cruzando en diagonal, sino que está cortada. Estos cortes, por llamarlo de alguna forma, pero no son otra cosa que la estructura que tiene el ensanche a través de, digamos, la estructura que se hizo con el Plan Cerdá. El Plan Cerdá básicamente era una estructura en forma de cuadrículas, que es, digamos, la forma que tiene el Eixample. Bueno, unas cuadrículas más bien como cortadas por las esquinas, como si fueran unos octógonos irregulares. Entonces todo este barrio, toda esta zona tiene esta misma estructura. Y entonces, claro, pero no han puesto como un paso de cebra directo, sino que tienes que ir haciendo los chaflanes a lo largo, pues, del caminito. Y ahora tenemos lo que es en cuanto al concepto y tal. La idea inicial estaba súper bien, porque la idea era que las manzanas, los interiores, fueran jardines comunitarios y cosas así, y que hubiera como mucho verde, pero al final se ha quedado en nada. De hecho, bueno, hay algunos sitios que tienen como casitas bajas, algunos jardincitos y tal, pero claro, la mayoría es básicamente edificio y más edificio. Y de hecho, subir esos chaflanes cuando estás en una cuesta es un... Pero bueno, ahora mismo los chaflanes no nos van a molestar nada más porque ya estamos llegando. Y ya hemos llegado. Fijaos qué pasada. Pues desde Sagrada Familia, Pepín y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo. Y hasta luego, Pepe. Hasta luego. Chao.